ayúdanos a no estorbar hoy para que tu presencia fluya. Queremos entregarte todo con todo nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro ser, Padre, queremos adorarte. Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, buen día, estimados. ¿Cómo le va esta mañana? Cristian Espinosa, vale. Pero por supuesto, mi cafecito siempre está aquí. Buenos días, Alejandro Araya. Se acerca un cumpleaños por ahí. Qué rico. Sí, cafecito, té, pulpo, no sé, mate, todo. En la mañanita hace muy bien tomar algo calentito, ¿ya? Buenos días, Rox, ¿cómo estás? Estimadas? Ahí cuidando, me imagino, su cosecha, sus plantaciones. Hoy día estoy escuchando a Jorge. Jorge yo lo conocí, el que está cantando ahora, yo lo conocí muy chico. Hoy día debe tener como 22 y yo lo conocí como de 14. Es de la viña de Costa Rica, de la viña del este de Costa Rica. Así que si quieres después puedes buscar en YouTube, ver crecer a la gente es lo más precioso que hay. Así que... pero de la viña de Costa Rica, gracias a Dios, Dios nos ha permitido tener iglesia o ser parte de un movimiento de iglesia que está en todo el mundo. Y eso te da la posibilidad, la gran posibilidad de conocer mucha gente. Y eso es algo realmente precioso. Realmente precioso. ¿Ya? Avena. Mira. Avena. Yo hoy día me tomé un batidito de piña, manzana, zanahoria, apio y frutilla. Ese fue mi desayuno de hoy. Ese fue mi desayuno de hoy. Bueno, ¿quién más se acerca por aquí? Tenemos María Eugenia Pino. Mira qué lindo que esté. Juan Emanuel Campagnolo. ¿Ya? Bueno, esta vez no vamos a despertar a nadie. Yo no voy a mandarle nada a nadie, porque por lo general mando algún par de WhatsApp. Santa Fe, Argentina. Mira qué lindo. ¿Cómo está el clima por Santa Fe? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo va el clima? Ánimo a los hermanos argentinos, que sabemos que no ha sido fácil, pero ánimo. Ánimo. Dios sigue siendo fiel, a pesar de las dificultades. Su buen batido, así es. Eso. Un buen mate con tostadas con queso. Mira, qué mejor, ¿cierto? Rico. Buen día, Rosemary. Qué rico, un buen mate. El miércoles voy a estar con mi mate. El miércoles voy a prepararme mi mate, ¿ya? Mi buen mate con harta hierbita. Sí, pues Santa Fe es una zona de calor y humedad. Mucha calor y humedad, no te deja dormir nada. Los mosquitos parecen caballos voladores. En Santa Fe los mosquitos son gigantes. Sí, pues. Emma, sin WhatsApp, bien. Eso es, de eso se trata, ¿ves? Mira, estimada Selva, bienvenida. Bienvenida, Selva Benavente. Bueno, todo ahí.
Bueno, como cada lunes, miércoles y viernes, nos juntamos acá de 9 a 10 para tocar algún tema, para tocar, leer un poco la Biblia y orar juntos, ¿cierto? Así que bienvenidos a los de Costa Rica, a los de Argentina, a los de Chile. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. Y me gustaría invitarlos allá donde están a que podamos hacer una oración y podamos comenzar esta semana, entregar a Dios esta semana, entregar a Dios este día, entregar a Dios nuestras vidas, y al final no somos dueños de nada. Jesús lo dejó muy claro. Sí, Juan Manuel, los mosquitos allá son verdaderos vampiros, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué no oramos? Yo no sé cuál es tu plan para esta semana, no sé qué objetivos tienes para esta semana, no sé qué estás pensando esta semana. Espero que tengas algún plan para esta semana, realmente. Y no tan solo vivir la vida por vivirla, pasar la vida por pasarla. Hay momentos y momentos, pero realmente hay momentos que uno tiene que enfocarse, y creo que hoy día es sumamente importante enfocarse en aquellas cosas que son realmente importantes. Así que animarlos a planificarse, a no dejar de soñar, a no dejar de extender su vida, su influencia, a no dejar de extender lo que Dios ha puesto en tu vida. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu vida, porque, claro, a veces uno tiende a compararse con otros, y en las comparaciones con otros uno a veces sale mal. Por eso que al final, más que compararse con otros, tienes que mirarte a ti y potenciar lo que Dios ha puesto en ti. Pero Dios ha puesto en ti dones, capacidades, talentos. Dios ha puesto diferentes capacidades en tu vida y que son necesarias como parte de un engranaje para poder potenciar a otros y poder ayudar a otros. Entonces, no menosprecies lo que Dios ha puesto en ti. Porque aún, claro, uno se mira a sí mismo y tiende a pensar, es que yo no sé, me cuesta hablar, o me cuesta esto, me es difícil esto otro. Y por lo general, todas las cosas que son como nuevas para nosotros son difíciles. Pero quiero animarte que si Dios ha permitido que tú vivas, respires, percibas, es porque Él tiene un plan para ti. Él tiene un propósito para tu vida, que supera el solamente trabajar, pagar las cuentas, endeudarte, comprar, supera en gran manera eso. Así que, ¿por qué no entregamos esta semana al Señor? ¿Cierto? Entregamos esta semana, este día, a Dios. Te invito ahí donde estás. ¿Por qué no oramos? Ya. Padre, te damos gracias esta semana, Dios, y por esta semana que nos has permitido levantarnos, respirar, mirar, percibir. Gracias, Dios, porque de alguna forma, aun cuando a veces nos miramos a nosotros, nos miramos como sin todas las capacidades que quisiéramos tener. Pero tú has puesto en cada uno de nosotros, Dios, lo necesario para enfrentar esta vida, para vivir la vida, para disfrutar la vida y para realmente dejar huella en esta vida y no solamente pasar. Así que, Dios, te pido que en esta mañana nos llenes de tu Espíritu Santo, que tu presencia, que tu gloria, que tu bondad pueda venir sobre cada uno de nosotros y podamos ser la mejor versión de nosotros mismos, ser la mejor versión que tú quieres que seamos, y no tan solo ser la mejor copia de otros, sino que ser la mejor versión que tú quieres que seamos. Así que, Padre, yo te pido, Dios, por cada persona que está oyendo este video, Señor, que tú los cuides, los protejas esta semana. Dios, bendice esta semana, ayúdanos a mirar, Señor, esta semana con fe, con esperanza, con visión, y que podamos ver más allá de las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Bueno, estamos estudiando el libro de Marcos. Buenos días, Vane, ¿cierto? María Eugenia. Sí, ¿cómo estamos? Sandra Vázquez desde San Carlos, Chillán. Ya tenemos de todos lados, Costa Rica, Argentina, USA. Aquí nos reunimos, un punto de encuentro para varios que pueden hacerlo, porque me imagino que algunos tal vez ya volvieron a sus trabajos de manera presencial, pero aquellos que siguen en la casita tal vez tienen la posibilidad de disfrutar y pasar un tiempo juntos en este vivo, ¿cierto?
Así que animarlos a eso. Bueno, estamos estudiando Marcos, ¿ya? Y yo te animo, Marcos, 16 capítulos, es un evangelio corto, pero preciso. Si te gusta la acción, buenos días Jimena, ¿cierto? Si te gusta la acción, si te gusta la lectura activa, Marcos es para ti, ¿ya? Qué Rápido y Furioso, Avenger y todas estas películas, cuando uno tiene Marcos y puede ver a un Jesús maravilloso, puede ver a un Jesús lleno de poder, de gracia, de autoridad. Y el libro de Marcos es un libro realmente grandioso y maravilloso. Así que yo quiero animarte a que puedas leer Marcos. Ya estamos en Marcos 2:3. Partimos el miércoles de la semana pasada. Hoy el lunes, sí, el miércoles de la semana pasada partimos. Y este es el tercer video cerca de Marcos, del libro de Marcos. ¿Ya? Así que para que... Sí. Claro, tercer video de Marcos. Así que, y este es el número 83 que hemos hecho durante este tiempo. Ya este es el video 83. Increíblemente cómo ha pasado este tiempo juntos. Bueno, primero, antes de ir a Marcos, me gustaría leer Juan 1:17, porque hoy día vamos a tratar a este Jesús que nos vino a revisar lo escrito. Así le puse, revisando lo escrito, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque Marcos 2 y Marcos 3 vamos a ver algo que hace Jesús que yo lo encuentro grandioso, porque viene a cuestionar lo que los fariseos, lo que los religiosos querían poner como el punto central. ¿Ya? Y aquí es donde uno entiende lo importante de no tan solo leer lo que hay para leer, sino que captar lo que hay detrás de lo que se lee. O sea, todo lo que se escribe, las normas, las leyes, todos estos parámetros que hay de lectura, traen en sí un por qué se escribe, un propósito por el cual se escriben las cosas, ¿ya? O sea, todo se escribe con un propósito o con un porqué. Entonces, es tan importante entender esto porque, claro, en el tiempo de Jesús, en el tiempo cuando Jesús caminó en la tierra, habían pasado 400 años entre el último profeta y Juan el Bautista. 400 años de sequedad espiritual, 400 años de silencio espiritual, donde se leía la Biblia, se leía solamente por una cuestión de normas, se leía la Biblia por una cuestión de estatutos, ¿ya? O sea, si tú has ido a una reunión de directorio, yo he participado de varias, es aburrido, vamos a leer la lectura anterior y todas estas cuestiones, como que no hay vida ahí, ¿ya? Pero es necesario, sí, pero como no hay vida. Pero toda norma, toda ley tiene un espíritu por el cual se escribió, ¿ya? Tiene un propósito por el cual se escribió. Y como habían pasado 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista, entre el último profeta y el profeta que aparece en el Nuevo Testamento, había una sequedad espiritual, había una insensibilidad espiritual, no había una capacidad. Entonces todo se había volcado a las normas y a las leyes. Y aquí aparece este grupo de fariseos, este grupo de judíos, o sacerdotes o maestros de la ley, que para ellos era todo el cumplir la ley. Para ellos lo importante era solamente cumplir la ley, las normas. Entonces para ellos, no, tú las normas, la ley, las normas. Y aquí aparece Jesús. Y en medio de todo esto, donde recuerden ya a modo de, para hacer un pequeño, para aquellos que no han estado en los otros vivos, pero recuerden que aún hasta el día de hoy Israel no tiene separada como, no es como una, bueno, tienen un primer ministro, pero trabajan, ellos no tienen iglesia, ¿ya? Pero tienen la religión, ¿ya? La religión judía, trabajan muy en conjunto con el gobierno, y eso es bueno y es malo, ¿ya? Porque en el fondo se mezclan cosas políticas con lo religioso, y cuando se mezclan esas dos cosas, todo mal, ¿ya? La peor mezcla que puede tener un país: política, religión y negocios, ¿ya? Ay, esas mezclas. Bueno, pero acá en este tiempo de Jesús, la sinagoga, los sacerdotes de la sinagoga, eran grandes autoridades sociales,
¿ya? Eran respetados, más que respetados, eran temidos, eran mirados como gente con autoridad, pero ellos tenían, no era tan solo el cura de la iglesia, no era tan solo el pastor de la iglesia, sino que ellos tenían una autoridad política, social sobre el pueblo. Entonces, ellos ya se habían empoderado sobre eso, y el poder que ellos manejaban era el poder de la imposición de la ley. Entonces ellos buscaban imponer la ley y regían las normas y establecían ciertas cosas, y obviamente habían unas leyes que eran más importantes que otras, pero ese era el ambiente del pueblo, ya ese era el ambiente de Jerusalén, de toda el área de Judea, donde los sacerdotes de la sinagoga eran quienes enseñaban la ley y a la vez imponían esas normas. Entonces la gente caminaba con ellos, pero caminaba con cierto temor. Y aquí aparece Jesús, maravilloso Jesús, grandioso Jesús, que vino a cuestionar esto, les vino a cuestionar. Entonces por eso que de alguna forma, don Oscar Beiza, ¿cómo está usted, señor? Christopher, ¿cierto? Rafael Pirela y todos los que se están añadiendo. Sandra Vázquez, muy buenos días, amiga. ¿Ya? Está engordando ese corderito. Bueno, entonces Jesús creció en ese, o sea, no es que creció, llegó a ese ambiente. Se hizo público en ese ambiente, donde la ley y las normas estaban siendo establecidas e impuestas sobre las personas. Era tanto que el comportamiento de las personas era todo. Para ellos el comportamiento era todo. Y se habían adecuado ya a cierto comportamiento judaico. Entonces ellos sabían que el sábado había que guardarlo, sabían que había que lavarse las manos. Ellos fueron pioneros en esto de andar lavándose las manos a cada rato. Pero ellos, en cierta manera, los sacrificios, las ceremonias y todas estas cosas eran cuestiones muy, muy sagradas, muy sacras para la época, para la sociedad de ese tiempo. Y aquí aparece Jesús. Y yo lo encuentro grandioso, porque Jesús vino para cuestionar toda esta cuestión. Jesús vino para decir que no se trataba tan solo del comportamiento externo, de lo que ellos podían hacer externamente, sino que se trataba de un cambio interno. O sea, yo creo que muchos de nosotros conocemos gente que en ciertos lugares se comporta de una manera y en otros lugares de otra. Por eso que en esa época se habían acomodado a un comportamiento, pero no necesariamente un cambio interno. Entonces, aquí aparece Jesús. Y aquí donde Jesús viene, voy a leer Juan 1:17, a modo de introducir el tema de cómo Jesús cuestionó la ley. ¿Ya? Después vamos a ir explicando un poco más. Pero dice Juan 1:17, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Ya, la ley fue dada por medio. Pero recuerden que antes de la ley estaba Abraham. Y con Abraham había llegado la fe. ¿Ya? Abraham caminaba con Dios por la fe. Después, como la gente, las personas, gente como tú y como yo, les costaba mucho caminar por fe con Dios, en una relación con Dios, Dios estableció la ley. Y dice que por la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. O sea, desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan, la Biblia nos muestra aquí este cuadro comparativo entre la ley y la gracia. Entre la forma en cómo Dios se relacionaba con el pueblo de una manera, en la forma antigua, y cómo lo iba a comenzar a hacer ahora, en este momento. Y en este momento, Él iba a hacerlo a través de la gracia y la verdad, por medio de Jesucristo. Y no bajo la ley y las normas. Tal vez muchos de los que están escuchando aquí fueron educados y formados en iglesias donde las normas eran prioritarias por sobre tu cambio interior. Entonces era importante que tú fueras vestido de una manera, o que te cortaras el pelo de una manera, o que te comportaras de una manera, o que tú fueras de una manera, pero era lo mismo como tú eras internamente. Porque lo importante era que cuando tú llegaras al templo, fueras de esa manera, ¿ya? Que cuando tú llegaras al templo, llegaras vestido de una manera, llegaras peinado, o de alguna forma, que eran los ritos,
¿cierto? Y tal vez tú fuiste educado en una iglesia así. Esto no es tan lejos de la realidad. Por eso es que es tan importante entender la llegada de Jesús. Yo lo encuentro grandioso y maravilloso. La verdad que a mí los últimos 35 años ha sido un caminar con Jesús maravilloso en descubrir cómo Él vino a cambiar todo. Y dice que la ley vino por Moisés, porque Dios necesitaba como enrielar al pueblo, pero el pueblo aún así se rebeló. El pueblo aún así hizo lo que quiso, el pueblo aún así, chao a Dios. Pero apareció Jesús. Y Jesús vino a establecer una nueva forma, una nueva manera de cómo Dios se iba a relacionar con la raza humana. De cómo Dios venía para caminar con cada ser humano, contigo, conmigo y con cada persona. Y a través de Jesús ahora se establecen nuevas formas de cómo Dios trabaja con nosotros. No es bajo la ley, no es bajo las normas, no es bajo las presiones. Por eso es que es tan importante. Claro, tal vez aquí, como en el caso mío, yo llegué a una iglesia, que es la Viña, yo fui el primer convertido de las iglesias Viña, ya el primero. Había un grupito como de 12 o 13 personas ahí, pero todos venían de diferentes iglesias. Bueno, en general de esos 12 o 13 personas, tal vez 7 o 8 eran misioneros que venían de USA, pero 5 que eran cristianos de otras iglesias. Y allá aparecí yo, y que no venía con ningún trasfondo. Y si hay algo que le doy gracias es no tener ese trasfondo de la presión fariseica legalista de alguna iglesia. Entonces es tan importante para que tú valores donde tú estás creciendo, para que tú valores donde tú estás, porque cuando te hablan de el evangelio de la gracia, es el evangelio del cual Jesús vino a hablar. Ese es, ¿ya? Bueno, volvamos a lo que estamos hablando. Entonces Jesús vino a cuestionar esto. Entonces, a mí me gustaría leer en Mateo 15, mira, todavía no llegamos, Marco. Mateo 15, versículos 10 al 20, dice lo siguiente. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan esto. Eso ya, escuchen y entiendan, es súper importante para mí, para ti y para mí. Porque a veces nosotros escuchamos pero no entendemos. A veces nosotros escuchamos pero no interiorizamos. Y es súper importante interiorizar lo que escuchamos. Porque, o si no, queda aquí nomás, pues ya. Bueno, ya no nos vamos a quedar. Lo que escuchen y entiendan esto, dijo Jesús. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Y aquí Jesús quería poner un punto sobre el comportamiento adecuado, el comportamiento, la forma de ser de las personas. Entonces Jesús dice, lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? ¿Por qué se escandalizaron los fariseos de esto? Porque los fariseos ponían el énfasis en el comportamiento de las personas, pero no necesariamente en su cambio interior. ¿Ya? El cambio interior es lo que tú y yo necesitamos. Y Jesús vino a eso. Por eso que Él dijo, mira, lo que entra en la boca no es lo importante, es lo que está adentro y que sale. Y esto escandalizó a los fariseos. ¿Ya? Dice, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Toda planta, bueno, en versículo 13 dijo Jesús, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Les respondió, déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo nomás. O sea, Jesús fue pum. Entonces Jesús va y le dice, ellos no entienden lo que yo vengo a hacer. Eso es lo que Jesús está diciendo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. Versículo 16. ¿También ustedes son tan torpes? Bueno, si yo dijera estas cosas, ya no sería pastor. Me echarían de acá. Pero Jesús, mira, como les dice a los discípulos, dice, ni siquiera ustedes tampoco han aprendido esto. ¿Todavía no entienden esto? ¿No se dan cuenta, dice Jesús, de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, se va al baño? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón
del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Y estas son las cosas que contaminan a las personas. No el comer sin lavarse las manos. Entonces Jesús aquí deja algo muy claro, que es muy fascinante, porque el cambio real de una persona no es lo estético, no es lo por fuera, no es lo que la imagen que proyectamos. ¿Cuánta gente uno ha conocido en el proceso de gente que proyecta una imagen, pero cuando tú lo conoces o la conoces, es otra persona? Es otra persona. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y Jesús viene y dice, mira, la ley te lleva a un comportamiento, las normas te llevan a un comportamiento, pero que no necesariamente generan el cambio interior. Por eso es que Jesús dijo, yo he traído la gracia y la verdad para no solamente hacerte un cambio estético, para no solamente hacerte un cambio exterior, para no solamente hacerte buena persona, una buena persona, sino que hacer un cambio en el corazón que te va a enfrentar tus pensamientos, los homicidios, va a enfrentar los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Maravilloso Jesús. Porque de alguna forma Jesús vino a meter el dedo donde tenía que, ¡pum!, aquí adentro. Claro, y muchos de nosotros, tú y yo, hemos sido formados para comportarnos de acuerdo al lugar donde estamos. Entonces, si vamos a un lugar, nos comportamos de un lugar. Si vamos a otro lugar, nos comportamos de otra forma. Pero aquí lo importante es quién tú eres aquí adentro. Lo que Dios está haciendo en tu interior. Lo que Dios está trabajando en tu ser. Allá es donde hay que poner el énfasis. Allá es donde... Por eso es que es tan importante lo que Jesús venía a hacer. ¿Qué es lo que era importante? ¿A qué vino a hacer Jesús? ¿Dónde vino Jesús a poner el énfasis? Vino a poner el énfasis en el interior, en la relación personal que tú y yo podemos tener con Dios. Por eso no se trata de lo estético. Podemos tener todo lo estético fantástico. Podemos cumplir con todos los ritos. Corbata, pelito corto. Podemos cumplir con todo lo estético. No digo garabatos, no tomo mucho. Pero por dentro tener un corazón horrible. Por eso es que Jesús vino para transformar el interior del ser humano. Jesús vino para dar la posibilidad, una posibilidad a ti y a mí, por medio de Él y por medio del Espíritu de Dios que vive en nosotros, de generar ese cambio. Hola Giovanni Robinson y gran amigo Roberto Balbuena. Un gran abrazo, amigo. Te extrañamos. Echamos mucho menos. Entonces, Jesús no vino a establecer una forma de conducta. No vino a establecer una forma de hablar. No vino a establecer una forma de vestir. Mucho menos vino a establecer una forma de cortarse el pelo. Él vino a animarnos a ti y a generar un camino donde el énfasis estaba puesto en una relación personal con Dios. Bueno, con esta introducción me gustaría ir a Marcos, capítulo 2, que fue donde quedamos el viernes. Marcos 2, versículo 23 al 27. Dice que un sábado, para nosotros un sábado puede significar día de descanso, puede significar día de salida. Para nosotros un sábado puede significar un trekking, puede significar un asado, puede significar un tiempo en familia. Para nosotros, en nuestra cultura occidental, un sábado puede significar muchas cosas. Pero un sábado, para el mundo judío, para el mundo israelí, significa el sábado. Sobre todo para el judío ortodoxo, de estos años en que estaba Jesús, significaba el sábado. El sábado era el día de descanso. Era el día apartado para Dios, donde nadie hacía nada. El sábado comenzaba el día viernes al oscurecer. Cuando empezaba a anochecer, a esconderse el sol, comenzaba el sábado. Y tú podías hacer todo lo que debías hacer hasta ese momento. O sea, ni siquiera cocinar, ni siquiera nada, lavar, nada. O sea, el sábado era un día apartado en su totalidad para Dios. Esa era la cultura de la ley.
Y uno puede decir, bacán, po. Sí, pero cuando te lo instalan como norma, como ley, no es tan bacán. ¿Ya? O sea, pasar tiempo con Dios, porque tú quieres conocer a Dios, porque tú en tu corazón está el deseo de crecer en el Señor. Fantástico. Pero cuando es por ley, no se disfruta tanto. Bueno, entonces dice aquí en Marcos 2:23, dice, un sábado, ¿ya? Que en el tiempo de Jesús significaba día de descanso, o sea, nadie trabaja, nadie hace nada. Dice, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Ni siquiera eso se podía hacer. Sacar espigas. ¿Qué es lo que estaban buscando hacer? Harina para después hacerse unas tortillitas, una fajita, hacerse algo para comer. Un pancito, un amasado. Versículo 24. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está? Me da risa porque aquí como que los fariseos lo van siguiendo, ¿ya? Van como cachando qué es lo que está haciendo Jesús ahí, ¿ya? Y van caminando Jesús con sus discípulos y sus discípulos estiran la mano y comienzan a sacar espigas de trigo para luego molerlo, hacerlo harina y hacerse unas buenas tortillas, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer sábado? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí los fariseos vienen y ponen el énfasis en él, la ley. Le dice, el sábado no se hace nada. ¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió, le dice, ¿acaso nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Y seguramente los fariseos tienen que haber quedado como, ¿y qué pasó? Que entró en la casa de Dios, al templo. O sea, David entrando al templo con sus hombres, soldados. Por lo general, las personas que acompañaban a David eran soldados, ¿ya? Entonces, entró en la casa de Dios, en el templo, ¿ya? Cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios. Esto los dejó marcando ocupados los fariseos, porque esos eran elementos intocables para aquellos que no eran sacerdotes. O sea, se había generado una casta de personas especiales como intocables que eran los sacerdotes de esa época, que eran lo único que podían tocar ciertos elementos. Entró en la casa de Dios, les contó Jesús y les dijo, cuando Abiatar era el sumo sacerdote y David se comió los panes consagrados a Dios y que solo los sacerdotes les era permitido comer. Pero más aún, y les dio también a sus compañeros, les dio a los soldados. Oye, toman para que pasen el hambre. Pero versículo 27 les tiró Jesús. Les dijo, ¿saben algo? Para que escuchen y entiendan como leíamos anteriormente. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en este puro versículo 27 hay una cantidad de cosas involucradas que son enormes. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué es lo que era primero? La regla del hombre, el hombre la regla. La ley o el hombre la ley. ¿Tan importante es la ley que el hombre tiene que someterse a esa ley? ¿O es que la ley se hizo para el hombre? Y aquí es donde uno tiene que hacerse ciertas preguntas. ¿Acaso Dios nos creó para cumplir normas y leyes? Eso era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Acaso Dios te creó a ti y me creó a mí con la finalidad de cumplir normas y cumplir leyes? O sea, el fin de tu vida, el fin de mi vida es cumplir normas y cumplir leyes y cumplir principios. De ninguna manera. De ninguna manera. Y acá es donde la gracia, maravillosa gracia de Dios, nos viene a traer la libertad que tú y yo necesitamos tener y captar. Y Jesús confrontó a los fariseos y les dice, oye, para que ustedes entiendan, escuchen y entiendan, les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre. Esto es como cuando tú le dices al niño, guarda tus juguetes. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con esto otro? Mira, guarda tus juguetes. ¿Acaso el niño se hizo para los juguetes? ¿O los juguetes se hicieron para el niño? ¿Qué es lo que... ¿Para quién es quién? Y uno dice, no, pues el juguete es para el niño. Pero el niño tiene la responsabilidad sobre el juguete. Pero el juguete es para el niño. Y es lo mismo acá.
Jesús viene y le dice, ¿acaso el sábado se hizo para el hombre? O sea, ¿nosotros tenemos que someternos al sábado? O sea, el fin del ser humano, de acuerdo a los fariseos, el fin del ser humano era cumplir con las reglas y cumplir con las normas. Mira, un segundo punto. ¿Acaso Dios ama más los mandamientos y las leyes que a ti y a mí? O sea, Dios valora más la ley, las normas, los principios que a ti y a mí. De ninguna manera. Cuando tú vas al libro de Génesis y ves la creación como Dios creó todo, te vas dando cuenta que Dios, cuando creó al ser humano, es el único ser creado que Dios sopla su aliento. Y por eso que la Biblia le dice que somos hechos a su imagen. Porque Dios sopló su aliento. No es que la imagen física, ¿ya? No es que Dios se parece a nosotros, o humanoides, ¿ya? No. Sino que en ese aliento divino que Dios puso en ti y puso en mí, nos dio la capacidad de amar, de perdonar, de tener misericordia, de cuidar, de proteger. Nos dio ciertas características que son únicas porque Él sopló de su aliento en nosotros. Entonces, pero en ninguna parte te aparece como que Dios creó la ley y después creó el ser humano. No, no aparece eso. Por eso que Jesús viene y le aclara y le dice, mira, ¿acaso el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado? Por eso es tan importante entender. Y Él lo que buscó es ayudarle a entender la ley. Por eso es tan importante este libro de Marcos, ¿ya? O sea, Marcos no fue un discípulo, voy a un pequeño repaso, ¿ya? Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, por si acaso. O sea, de los 4 evangelios, saludar un poquito a Eva, José Santibáñez, Norton Becerra, gran amigo del alma, Judith, Mario Correa, ¿cierto? Y todos los que se han ido añadiendo. Un poquito de café. Pero, bueno, Marcos no era un discípulo directo. De los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay 2 evangelios que no fueron escritos por discípulos directos. Tampoco ellos escribieron la Biblia, ¿ya? Perdón, es que me da risa esto, porque, claro, nosotros leemos la Biblia como tal, pero cuando ellos escribieron, cuando Marcos escribió, no es que escribió para la Biblia, él escribió como para dejar un testimonio, para dejar algo para las futuras generaciones, para que no se olvidara lo que Jesús había hecho y había dicho. Y Marcos aprendió principalmente de Pedro. Y aquí es donde aparece nuestro amado y amigo Pedro. Pero Marcos en general es un evangelio escrito por Juan Marcos, pero Juan Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, sino que fue quien caminó con Pablo y en los últimos años de Pedro, cuando Pedro estaba preso en Roma, Juan Marcos fue a cuidarlo y a estar con él. Ahora, cuando entendemos, Pedro era un pescador. Y como pescador, Pedro no sabía escribir, no tenía mucha idea de lo literario, ¿ya? Entonces, pero Pedro había sido educado para pescar. Pero acá aparece Juan Marcos y le dice, ¿sabes qué, Pedro? ¿Por qué no escribimos todo lo que tú sabes acerca de Jesús? Pedro, ¿por qué no tú me dictas y yo voy escribiendo todo lo que tú puedas recordar acerca de Jesús? Entonces, este autor, Marcos, del Evangelio de Marcos, en realidad es el secretario, un recopilador del testimonio de Pedro acerca de su vida con Jesús. Y Pedro fue uno, junto con Juan y junto con otros discípulos, fueron quienes pasaron el mayor tiempo con Jesús en las distintas situaciones de la vida de Jesús. Lo escucharon enseñar, lo vieron echar fuera demonios, sanar enfermos, predicarle a miles. Lo vieron directamente. Ellos fueron testigos directos. Pero Pedro no tenía la capacidad de escribirlo. Por eso es que Marcos aparece aquí y Marcos viene y lo escribe. Entonces, en esencia, el Evangelio de Marcos habla del testimonio de Pedro. Y no quiero que lo escuches como... Si vas a leer Marcos, léelo. Yo te animo a leer Marcos, ¿ya? Pero no lo leas como la Biblia, sino que léelo como el testimonio de Pedro. Léelo como si Pedro te estuviera escribiendo una carta, o si Pedro hubiese escrito la carta y hubiese dicho, mira, esto es lo que yo viví con Jesús.
Yo lo encuentro maravilloso. Y cuando tú lees de qué trata, cuando tú vas a Marco 1, no lo vamos a leer ahora, pero cuando tú vas a Marco 1:1, te pone el énfasis, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo. Así parte, el primer versículo de Marcos pone su énfasis en Jesús de Nazaret. Entonces, el propósito central del Evangelio de Marcos es mostrar a Jesús, es hablar de Jesús, es que podamos crecer en Jesús. Y para mí, el versículo principal que tiene este Evangelio, en Marcos 1, versículos 14 y 15, porque este es el momento cuando Jesús parte hablando público. Este es la primera predicación pública de Jesús, o el primer discurso público de Jesús. Y que vino inmediatamente a confrontar a los fariseos. Los fariseos ya lo estaban mirando y decían, ¿quién es esta persona? ¿Por qué la gente lo escucha? ¿Por qué la gente lo sigue? Y Jesús vino a romper con ese molde legalista, con ese molde religioso que se habían generado por casi 400 años. 4 generaciones que habían vivido subyugados bajo la ley. Por eso que, bueno, es así. Hoy día hay montones de iglesias que aún manipulan a las personas, intimidan a la gente y manejan a la gente con leyes, normas, principios, que si los pasan a llevar, van a perder su vida. Pero eso no es Jesús. Aparece Jesús diciendo, oye, ¿por qué le ponen tanto énfasis a la ley? Si la ley vino después. No es que el hombre fue creado para cumplir la ley. La ley vino para ayudar al hombre, pero no es que el hombre tiene que someterse a toda la ley. Y aquí yo no sé cuál es tu pasado, si tú me estás escuchando hoy día. A lo mejor vienes de una iglesia legalista, vienes de una iglesia religiosa, donde todo lo que tenía que ver con el comportamiento externo de tu vida. Del corte de pelo, de la corbata. Yo no estoy en contra de la corbata, ¿ya? No la uso nomás, pero me da lo mismo. Ahora, el punto está en el énfasis que a veces le ponen, o le ponen algunos movimientos religiosos, a las cosas externas. Y Jesús vino a tratar la cuestión interna. Y el mensaje principal, el versículo principal, que para mi comprensión vino con Jesús, está en Marcos aquí, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, después de que encarcelaron a Juan, ¿ya? Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Jesús salió a predicar. O sea, sale Juan el Bautista del escenario, que era hasta ese momento el personaje principal en el pueblo, y aparece Jesús. Y lo primero que aparece Jesús, dice según el relato de Marcos, es que viene a anunciar las buenas nuevas de Dios. Viene a anunciar el Evangelio, buenas noticias. Jesús no vino a traer malas noticias. Jesús vino a traer buenas noticias. Y tal vez para este lado del mundo, el lado occidental del mundo, todavía no tenemos muy buena comprensión de esto, pero para ese lado oriental, en ese lado donde se espiritualiza todo, lo que dijo Jesús era sumamente importante. O sea, cuando Jesús aparece, versículo 15 dice, se ha cumplido el tiempo, dijo Jesús. El reino de Dios está cerca, está aquí. Una de las traducciones dice, está a la mano. Está al alcance de tu mano. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean estas buenas nuevas. O sea, el primer mensaje de Jesús tú lo puedes dividir en 3 partes, ¿ya? 3 partes. La primera parte es, el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo perfecto para que yo apareciera, dijo Jesús. Ni antes ni después. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que yo haga mi ingreso a la raza humana. Jesús no llegó por una cuestión improvisada. Jesús no llegó por una cuestión mal planificada. Jesús llegó en un tiempo perfecto. Cuando dice que se ha cumplido el tiempo, era el tiempo de Dios para la llegada de Jesús a la raza humana. Entonces lo primero que vemos es que Jesús no solo apareció de la nada, sino que Jesús vino en un plan de Dios, en una planificación de Dios, en un programa de Dios, y llegó en un tiempo perfecto. Número 1. Número 2 dice, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha llegado. Pero no es tan solo un reino como un castillo, ¿cierto? Con el puentecito. No.
habla de el reinado y el señorío de Dios sobre la tierra en la persona de Jesús. Entonces dice Jesús, ahora aquí ha llegado el reinado de Dios con plena autoridad, con pleno gobierno de Dios aquí en la tierra. Sí, así es, Emma. Cuando es más importante el cómo te ven, a quién eres. Eso es, porque Jesús vino a poner el dedo ahí. Bueno, número 1, el tiempo se ha cumplido. Número 2 del mensaje de Jesús dice, el reino de Dios está aquí. La soberanía y el reinado del Padre, la soberanía y el reinado del Rey de Reyes, ahora hace ingreso a la raza humana. Y esto yo lo encuentro maravilloso. Porque hasta un momento, recuerden, cuando Dios caminó con Abraham, caminó por fe, como el pueblo era desobediente, rebelde, se estableció la ley, como el pueblo no pudo cumplir la ley, aparece Jesús. Y este Jesús aparece para establecer una nueva forma de cómo Dios se iba a relacionar con el ser humano. Y esa forma era que Dios mismo, en la persona de Jesús, se hacía presente en medio nuestro. Emmanuel. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Maravilloso. Porque hasta cuando Dios caminó con Abraham, era un Dios que caminaba con Abraham cercano, pero era por fe. Luego por la ley. Pero hoy día por la gracia, este Dios maravilloso, amoroso, justo, lleno de gracia y de bondad y misericordia, ahora se hace ingreso a la raza humana, pero con autoridad, con poder y con señorío. Entonces tiene tres partes. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, el reinado de Dios, la soberanía de Dios, ahora hace ingreso a la raza humana. Por lo tanto, y aquí hay un desafío para ti y para mí, dice, arrepiéntanse y crean estas buenas noticias. Por lo tanto, dijo Jesús, arrepiéntanse. Y esta palabra arrepentirse no tiene que ver con llorar más o llorar menos o golpearse con un ladrillo. Tiene que ver con un cambio de mente. Tiene que ver con un cambio de actitud. ¿Ya? Tiene que ver con algo nuevo que ahora aparecía con Jesús. Recuerda que todo lo que tenían venían por la ley, por las normas. Entonces Jesús viene y les dice, ahora eso hay que cambiarlo. Ahora, todo lo que ustedes habían conocido por las reglas, las normas, los principios, eso hay que cambiarlo. Y Jesús viene a transformar eso. La palabra arrepentimiento, que es una palabra compuesta, metanoia, esa es la palabra arrepentimiento en el griego, metanoia, significa un cambio. Y noia tiene que ver con nuestro nous, con nuestra mente. Tiene que ver con un cambio de mente. En el fondo, tiene que ver con el cómo tú ves la vida. En el cómo, cuando tú miras tu futuro, tu presente, tu futuro, cuando tú miras las personas que están a tu alrededor, o te miras a ti mismo, o misma, tienes que verte como Dios ve. Y ese es un gran desafío para nosotros. Por eso es que el arrepentimiento no ocurre una vez. Si a veces equivocadamente dices, no, yo me arrepentí hace como 20 años atrás. Pero la verdad es que nosotros tenemos que arrepentirnos cada día. Y no tan solo arrepentirnos de nuestros condoros, nuestras maldades, sino que de nuestra forma de cómo vemos la vida. De nuestra forma de cómo, mira, para que entendamos un poco la cosmovisión. Cosmovisión occidental y cosmovisión oriental. En India, que son grandes productores de algodón, se hizo una cosecha y en Estados Unidos, en el sector noreste de Estados Unidos, también se produce algodón. Entonces, una vez leyendo sobre esto, encontré que fue tan me ilustró mucho cómo entender la cosmovisión. Bueno, en la India, que son productores de algodón, ellos hacen toda una plantación, todo un cuento ahí, pero hacen toda una ceremonia para hacer la plantación. O sea, prenden vela y hacen ritos y todo un trabajo. Y cuenta que había un agricultor que había hecho todo eso y tuvo una gran cosecha. Una gran cosecha. Al final de la gran cosecha, este hombre invitó a todos los trabajadores e hizo una gran fiesta para darle gracias a los dioses por la gran cosecha que él había tenido. En cambio, en el mundo occidental, de donde tú y yo somos,
también hubo una gran cosecha, pero este agricultor al final fue, sacó la cosecha, la embaló, la guardó, la vendió, y cuando tuvo la plata dijo, me merezco este trabajo porque yo me saqué, me la mugre, yo me la gané. Está interesante la diferencia del mundo oriental y occidental de ver la vida. Porque para ti y para mí, la gran mayoría de las veces cuando enfrentamos cosas de la vida, dejamos al lado Dios. Dios como que le dejamos al lado. Y como que Dios es la segunda o tercera alternativa de las cosas. Entonces cuando enfrentamos un problema o enfrentamos una situación, en vez de ir a Dios en primer lugar, vamos a Dios como en segundo, tercero, la última alternativa. Ya que el banco no me prestó plata, ya que mi primo no me prestó plata, ya que tal. Dios, ayúdame. ¿Ya? Pero en el mundo oriental no era así. En el mundo en que caminó Jesús no era así. Por eso es que es tan importante cuando Jesús dice arrepiéntanse, cambien su mente, transformen su mente de tal manera que puedan ver la vida como Dios la ve. Que puedan ver a otros como Dios los ve. Cuando Jesús miró Jerusalén, cuando Jesús se paró en el monte y vio Jerusalén, dice la Biblia que él lloró, porque vio a las personas como ovejas sin pastor. Vio a las personas desamparadas. ¿Cómo tú ves la gente? No, esta gente, estas personas. ¿Cómo tú ves las personas? Cuando vemos la sociedad, ¿cómo la vemos? ¿Con qué ojos la vemos? Porque a veces las vemos con los ojos humanos, críticos. Pero Jesús cuando miró a las personas, las miró como ovejas sin pastor. Y daba lo mismo si era rechazo o apruebo. Para Jesús no era el tema. Porque él miraba lo que había en el corazón del ser humano. Y decía, ya sea apruebo o sea rechazo, esa gente necesita a Dios. Eso es lo que miraba Jesús. Entonces cuando esta palabra arrepentimiento, ¿ya? Sorry porque me quedé pegado aquí. Pero esta palabra arrepentimiento es tan clave. Porque nosotros constantemente tenemos que estar transformando nuestros pensamientos para ver a las personas como Dios realmente las ve. Y después añade Jesús y dice, y crean las buenas noticias para que crean en el Evangelio. Para que puedan poner su confianza en esta nueva manera de cómo Dios se va a relacionar con cada uno de nosotros. Avancemos un poco porque la hora, Dios mío. Bueno, Marcos capítulo 2. Ya estamos viendo Marcos, ya los primeros vamos a avanzar, yo creo esta semana hasta Marcos 5 el viernes, pero tengo la intención de terminar Marcos la otra semana. ¿Ya? Bueno, Marcos 2, versículos 15 y 17. Dice, sucedió que estando Jesús a la mesa, en casa de Leví. ¿Quién era Leví? ¿Ya? ¿Ya? Leví era un recaudador de impuestos. Leví era un judío, ¿ya? Era un judío que trabajaba para los romanos, le cobraba a todos sus compatriotas, les cobraba un impuesto, por ejemplo, les cobraba 10.000 pesos, él se quedaba con 1.000 y les daba los 9 a los romanos. Y él tenía que llevar una lista de quienes pagaban y quienes no pagaban, lista que después se la entregaba a los romanos, y aquellos que no pagaban, los romanos iban y lo presionaban. Entonces, el Leví, que era un judío, recaudador de impuestos, era mirado como un traidor, era mirado como un vendido. Así es, nadie lo quería en el pueblo. Esta era la gente odiada del pueblo. Esta era la gente que tú mirabas y decías, nadie lo quiere. A ese nadie lo quiere. Que cuando tú lo veías venir, no sé, le hacíais cosas. ¿Me entiendes? Ese era Leví. Y dice, sucedió que estando Jesús en la casa de Leví, ¿ya? Bueno, tal vez debía haber leído lo anterior, pero Jesús llamó a Leví, ¿ya? Bueno, y Leví invitó a almorzar a Jesús, le dijo, oye Jesús, ¿qué tenés que hacer ahora? No, nada, vamos a almorzar a mi casa. Y Leví, este recaudador, invitó a Jesús a comer a su casa. ¿Qué ocurrió? Que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él, con Jesús y con sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. O sea, Jesús llamó a Leví, el recaudador de impuestos, y le dijo, oye Leví, ven, caminemos juntos. Leví fue y le dijo, ya, pues vamos. Y en el camino Leví le dice, vamos a comer a la casa.
Y seguramente Leví mandó a alguien, le dijo, oye, vayan a avisarle a los demás recaudadores que Jesús va a ir a mi casa, para que vayan. Prepararon un asadito, prendieron la parrilla, y llegaron, dice, recaudadores y pecadores. Ese era un escenario horrible para ese mundo, para ese tiempo, para esa parte del mundo. Para esa parte del mundo, los pecadores eran todos aquellos que de alguna manera habían rechazado a Dios, para que todos aquellos que de alguna manera habían estado enfermos. Por ejemplo, en ese tiempo se creía que ciertas enfermedades eran producto de un pecado. Que ciertas cosas que a ti te pasaban eran producto del pecado. Que ciertas cosas que tú vivías eran producto del pecado. O sea, bueno, entonces los judíos que se creían súper hiper especiales no se juntaban con los recaudadores ni se juntaban con los pecadores. Pero aquí aparece Jesús. Y aquí aparece Jesús. Y aquí aparece Jesús. Y se sienta a la mesa con los pecadores y con los recaudadores, con aquellos que nadie quería. La tentación que es grande. Mira, yo no voy a hablar mucho de esto porque yo me propuse y hablé con el liderazgo de la iglesia que no lo iba a hacer. Pero creo que políticamente hoy día es tan importante en nuestro país poder sentarse con alguien que no piensa como tú y poder mirarlo como Dios lo ve y no mirarlo como un enemigo. Si nos miramos como enemigos, sea como sea que tú vayas a votar, si es por rechazo o es por apruebo, voy a hacer un vivo de esto para subirlo a las redes sociales, pero no lo voy a tratar ahora. Pero mirar a la gente como Dios los ve y no como yo los quiero ver. Cuando yo veo a la gente como yo los quiero ver, estoy cayendo en un humanismo, ¿no? Pero mi obligación o mi llamado es a mirar a las personas como Dios las ve. ¿Apruebo? ¿Rechazo? Voy a verlos como Dios los ve. Jesús vio a los recaudadores. Claro, los demás judíos miraron a los recaudadores y decían, estos son malos, me cobran la plata, trabajan para los romanos, son vendidos. Y después, para más encima, aparecen los pecadores, aquellas personas que eran rechazados socialmente también. Y Jesús se sienta a la mesa a comer con ellos, a reírse, echar la talla, a compartir una tarde con ellos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Versículo 16. Cuando los maestros de la ley, que eran los fariseos, vieron con quién comía, ni siquiera se acercaron a hablar con Jesús, sino que llamaron a los discípulos y le preguntaron a los discípulos, oye, ¿cómo es que este come con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Ni siquiera le fueron a preguntar a Jesús, hablaron con los discípulos, le dijeron, oye, ¿cómo es esta cuestión? ¿Por qué él come con esta gente? Que ¿no saben acaso que esos recaudadores son traidores? ¿No saben acaso que esos pecadores son gente que rechaza a Dios? Ojo con eso. No voy a entrar en detalle con eso. Oh, Dios mío. Versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Primero, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Jesús no vino a sentarse con la persona correcta. Jesús no vino a sentarse con la persona que pensaba como él. Jesús no vino a sentarse con las personas que eran políticamente o socialmente, religiosamente, cristianamente correctas. Él se sentó con aquellas personas que eran distintos. Y se sentó simplemente para decirle, el reino está abierto a todos. Yo no he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los sanos. He venido a buscar a los enfermos, a los pecadores. He venido a buscar a aquellos que están alejados de Dios. He venido a buscar a aquellos que de alguna manera han cometido errores, han cometido faltas, con intención o sin intención. He venido por aquellos que de alguna manera
han rechazado a Dios, pero quiero saber qué pasa con ellos. Y aquellos que de alguna manera hemos trabajado con personas que tienen complicaciones, ¿qué necesita una persona para reconocer que tiene una necesidad? ¿Cierto? Qué lindo esto, ¿cierto? Que ver a Jesús así es algo hermoso. Pero mira esto. Los fariseos dicen, ¿cómo va a rechazar a los recaudadores y rechazar a los... No, no, no. Los fariseos los rechazaban, los apartaban. Perdón si me río, lo que pasa es que mi cabeza va más rápido que mi boca. Pero yo veo hoy día, yo podría ocupar esto de una manera tan ilustrativa lo que pasa hoy día en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad canuta cristiana que ha tomado partidos. Ojo, somos hermanos. El consejo del apóstol Pablo a los Gálatas fue: no se muerdan entre ustedes, porque puede ser que desaparezcan. Apruebo, rechazo entre cristianos. Ojo. Bueno, y Jesús va y le aclara y les dice: oye, yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los enfermos, he venido a buscar a los pecadores. Aquellos que hemos trabajado con personas que tienen ciertas adicciones o situaciones complejas, ¿cómo tú motivas a alguien a reconocer su problema? Lo primero que tiene que hacer un pecador, lo primero que tiene que hacer un recaudador o una persona como tú y como yo, es reconocer su necesidad. Decir, sí, en realidad necesito algo distinto. Pero ¿cómo animamos y cómo estimulamos a esa persona a que reconozcan esa necesidad? ¿Por medio de reglas y normas? Por medio de una invitación. Y Jesús los invitó a sentarse con él a la mesa, a decir: oye, ¿tienen tiempo? Conversemos un ratito. Y Jesús les habló del Evangelio. Yo lo encuentro maravilloso porque, claro, las normas, las leyes que a veces nosotros buscamos instaurar generan los cambios y los comportamientos externos, pero no necesariamente el cambio interno del corazón. Para que una persona sea vulnerable, ¿ya? Para los que no entienden la palabra vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cuando bajamos la guardia, cuando nos mostramos como somos, cuando podemos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, cuando podemos reconocer y decir: sí, en realidad sabes que yo tengo estas problemáticas personales. Esa vulnerabilidad se da solamente en los ambientes de confianza, en los ambientes donde tú y yo podamos sentirnos seguros. Y las normas, las leyes que manejaban los fariseos y los maestros de la ley no te daban ese ambiente, porque o tú eras o no eras. Si tú eres el de la ley, bien; si no, estás liquidado. Pero Jesús viene, se sentó y les generó ese espacio de confianza, de vulnerabilidad, donde los demás podían decir: sí, ¿sabes qué? En realidad tengo esta problemática. Sí, ¿sabéis qué? Entonces, cuando tú y yo caemos en juicio y caemos en crítica y caemos en condenar a la gente, lo que menos estamos haciendo es ayudar a esa gente. Pero cuando nos sentamos a tomar un tecito, a tomar un café, a comernos un asadito, una fajita con esas personas, y les damos el espacio de confianza y les damos el espacio para que esas personas puedan decir: sí, que en realidad yo necesito a ese Jesús, es otra cosa. Entonces, lo que hizo Jesús con estos recaudadores y estos pecadores fue sentarse con ellos para generar ese espacio. Eso es lo que él entendía, pero los fariseos no cachaban eso, no entendían eso, porque para los fariseos todo tenía que ver con la ley, con las normas. ¿Te das cuenta? Y Jesús viene de una manera extraordinaria a generar este espacio y decir: ¿saben? Esa gente necesita amor. Esa gente necesita aceptación. Y para eso yo he venido. Yo lo encuentro grandioso. Por eso que es tan importante, voy a volver a este versículo. Este versículo central, que es Marcos 1:15, que es lo que leíamos al comienzo. El tiempo se ha cumplido, el tiempo perfecto es la llegada de Jesús. El reino de Dios está cerca, la soberanía. Este Dios poderoso, este Dios lleno de gracia y de bondad, está aquí ahora.
Por lo tanto, arrepiéntanse, no de un comportamiento externo, no de una situación externa, sino de algo de adentro. Mira, bueno, es así. Los que hemos trabajado o hemos estado en contacto con personas que tienen situaciones, muchos de ellos quieren escapar de las situaciones en vez de enfrentar la situación. Si las situaciones, los cambios externos, podemos escapar de una adicción, podemos escapar de una situación, podemos escapar de la toxicidad, de las relaciones que a veces tenemos, pero la realidad es que el cuadro principal viene cuando viene el cambio de adentro, no de afuera. No escapes de las situaciones. Mira, si tú estás escuchando ahí esto importante para ti, escúchame. No escapes de las situaciones. Vaya a Dios, sea vulnerable y dígale, Señor, esto me está pasando. Esto me está ocurriendo. Pero si tú piensas que por escapar, por un comportamiento externo, esto va a cambiar, no va a cambiar. Jesús vino a eso, a llamar a los que están con situaciones complejas. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio en su interior. Bueno, Marcos 2, tenemos que avanzar, amigos, porque son ya... Dios mío. Marcos 2, versículo 21-22. Ay, Dios. Nadie remienda, ¿ya? Mira lo que les digo. Yo creo que varios han escuchado esto, pero mira lo que dijo Jesús. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá o estirará el vestido y lo romperá y todo será peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Jesús estaba queriendo decir, mira, lo que yo vengo a hacer es algo nuevo, no vengo a tapar hoyos, no vengo a parchar ropa rota, ¿ya? No vengo a eso, vengo a hacer algo nuevo. Y esto era un mensaje directo a los de la ley, porque los de la ley decían, mira, cuando tú estudias el proceso del apóstol Pablo, el proceso del apóstol Pablo fue lo mismo. Porque el proceso del apóstol Pablo iba predicando de la gracia y atrás venían unos judaizantes parchando cosas. Entonces, sí, es importante creer en Jesús, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, y venían añadiéndole ley. Y Jesús dijo, no. Tú no puedes poner un parche nuevo a algo que ya está viejo. Yo vengo a hacer algo nuevo. Allá Jesús puso el énfasis. Entonces, de alguna manera, para los judíos o para los fariseos de esa época, era como raro escuchar esto. Era ¿cómo eso que yo le pongo un parche nuevo a una ropa vieja? ¿O cómo eso que yo no puedo echar vino nuevo a un odre viejo? ¿Qué es lo que eran los odres? Ya para que entendamos. La ropa de ese tiempo, recuerda que era básicamente ropa de lino, ¿ya? O sea, esa ropa de lino tiene que ver con... Que no era tan densa como nuestro género actual, sino que era mucho hilito. Entonces cuando tú lo parchabas, esos hilos tendían a soltarse. O sea, cuando tú le ponías un parche nuevo, o aún un parche cualquiera, a una ropa de ese tiempo, se rompía. O sea, estas palabras que para ti, para mí, en este mundo occidental y menos en esta época, tal vez no tienen tanto sentido, pero en ese tiempo sí. ¿Pero qué quería decir Jesús? Jesús decía, yo con la gracia y la verdad no vengo a parchar la ley. Yo con la gracia y la verdad no vengo a parchar la ley. Vengo a hacer algo nuevo. Jesús vino a hacer algo nuevo. Por eso que cuando partimos leyendo en Juan 1 dice que Jesús mismo dijo, la gracia y la verdad vienen con Jesús. Algo nuevo. La ley vino por Moisés. La gracia y la verdad vino por Jesús. Entonces hoy día tú y yo tenemos acceso a este Dios de la gracia y la verdad. Jesús dijo, no, tú no puedes parchar algo. Tienes que volver y relacionarte de una nueva manera. O sea, tener una visión, de la palabra arrepentimiento, tener una visión de tu vida y una visión de tu presente y una visión de tu futuro de una manera distinta. Y comenzar a tratar las situaciones internas y no tan solo maquillar lo externo. No se trata de un comportamiento
social o políticamente o religiosamente adecuado. Se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Tengo tanto escrito acá. Mateo 5, a ver, ¿qué es lo que viene? Sí, Mateo 5:17. Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley, dijo Jesús en otro momento en el libro de Mateo. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. O sea, Jesús no vino a menospreciar la ley, Él venía a darle el sentido adecuado y correcto. En Lucas 22:20 Jesús dijo, de la misma manera, Jesús dice, la Biblia, tomó la copa cuando estaba en la fiesta de la Pascua. Dice que tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, algo nuevo. La ley queda atrás y ahora hay algo novedoso. No podemos ponerle un parche. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que hace? En su vida interior le pone parche. Entonces andamos con muchos parches, andamos con muchos parches en nuestro corazón, andamos con muchos parches en nuestro interior. Cuando lo que Dios quiere hacer es algo nuevo. Cuando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es algo nuevo. Esa es la maravilloso de la gracia. Eso es lo maravilloso y lo grandioso que Jesús vino a hacer. Yo caminé, yo creo que hasta los 21 años lleno de parches. Y me parchaba con, no sé, con diferentes cosas en mi ser. Hasta que conocí a Jesús. Y en los últimos 35 años, Jesús ha ido sacando todos los parches viejos que yo tenía en mi alma y ha ido haciendo cosas nuevas. Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer con muchos de ustedes, con muchos de nosotros. Pero para eso tenemos que dejar atrás estas cuestiones humanas que a veces nos presionan, que a veces nos hacen ver a un Dios que es diferente a lo que nosotros pensamos. Entonces Jesús con un nuevo pacto viene a decir, ¿sabes qué? La ley y la gracia no funcionan juntas. No funcionan juntas. El legalismo religioso o el legalismo eclesiástico, donde muchos pastores, líderes, sacerdotes, no sé, lo que sea, de los sanedrinos, lo que sea, ocupan leyes para manipular personas. Pero Jesús vino a decir, yo les voy a dar libertad por medio de la gracia. Por eso que no, son incompatibles. La ley y la gracia son incompatibles. La ley tuvo su momento, sí. Pero hoy día es la gracia. Maravillosa gracia de Dios que puede caminar con nosotros. Y cuando habla del vino, yo tengo una sensación, no puedo darle una interpretación así tal específicamente, pero ese vino nuevo habla de la presencia de Dios. Y hoy día esos recipientes eres tú y soy yo. Es la iglesia. La iglesia que está compuesta por personas. Entonces, hoy día el apóstol Pablo dijo que tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Y hoy día Dios mismo habita en nuestros corazones, está en nuestras vidas, y Él quiere caminar con nosotros. Es algo nuevo, es algo novedoso de lo que Dios quiere hacer en ti. Por eso que los sistemas religiosos, al final, buscan el autoritarismo y la imposición. Los sistemas religiosos, al igual que los fariseos de la época de Jesús, se van a ver intimidados, se van a ver afectados, se van a ver incluso insultados por el Evangelio de la gracia. Por el ver a Dios, por ver a las personas como Dios las ve. Bueno, avancemos porque la verdad que ya la hora va pasando demasiado rápido. Marcos 3 del 1 al 6 y con eso vamos a ir... Oh, Dios mío. Ya. En otra ocasión, dice, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. ¿Ya? O sea, no sabemos si era artritis, qué es lo que tenía, pero seguramente este hombre la tenía, como muchos de nosotros tenemos, cuando tenemos problemas en la mano, la tenía tal vez con un paño escondido, guardado. Bueno, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba o no al enfermo en sábado. ¿Cachai que andaban más preocupados de cumplir la ley que de la persona? Estos fariseos religiosos que de repente ponen el énfasis en las formas, en las cosas, más que en la gente. Buscaban una manera de cómo, a ver, Jesús lo va a sanar o no lo va a sanar en el sábado.
no le quitaban la vista para ver si lo sanaban. Versículo 3 dice, entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, le dijo, oye, Pepe, José, no sé, ponte de pie, enfrente de todo, enfrente de todo. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar una vida? ¿Para qué el sábado? ¿Para qué está ahí? ¿Qué puedo hacer el sábado? ¿Hacer el bien, hacer el mal? Todos se quedaron callados. Ya, mira, a esta altura ya nadie ni siquiera quería comentar lo que Jesús decía porque sabían, yo creo que de alguna manera ellos, había una lucecita aquí que les decía, no, sí, ¿sabes qué? Parece que este hombre tiene razón. Pero ellos permanecieron callados. Versículo 5. Jesús se les quedó mirando. Y mira aquí la mezcla de las emociones de Jesús. Quiero que ponga atención a esta mezcla de las emociones de Jesús. Dice, Jesús se les quedó mirando enojado, pero entristecido. Enojado y entristecido. O sea, un enojo de pena. Estaba enojado, pero también de alguna manera entristecido. Y le dice, enojado y entristecido por la dureza de los corazones. O sea, miró a los fariseos, miró a los religiosos, se enojó, pero también le dijo, ¿cómo ustedes no pueden ver a las personas como Dios las ve? ¿Cómo tú no puedes ver a los demás como Dios los ve? Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Delante de todo. Recuerden que a esta altura Jesús lo seguía mucha gente. Y en medio de todo le dijo, extiende tu mano. ¡Pum! Ahí está. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos. Mira, los fariseos y los herodianos eran movimientos completamente diferentes. Pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces los judíos se juntaron con los herodianos para decir, vamos contra él. Comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Mal. Mal. Todo mal. Todo mal. Bueno, les pido disculpas por la hora porque se nos ha pasado rápidamente. Un tema que es precioso. Pero me gustaría volver, para ir terminando, me gustaría ir a Marcos 1.15, que es el versículo central de todo esto, que dice, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tal vez tú eres un pecador como yo, un pecador más, pero no te puedes mezclar. Yo creo que la peor mezcla que podría haber es un pecador salvado que se transforma en fariseo. Un pecador salvado por gracia que se hace fariseo, que se transforma en legalista, que mira a los demás con juicio, crítica, en vez de mirarlos como Dios los ve. O sea, cuando Jesús miró Jerusalén, lloró y los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo estás tú hoy día con esto? Dice la Biblia, Marcos 1, versículo 15, el versículo principal. Nuestra actitud debe ser de arrepentimiento y de creer, de cambiar nuestra forma de pensar, de tratar las situaciones internas y no andar poniendo parches, sino dejar que Dios pueda sanar y restaurar nuestro corazón. Dejar que la gracia de Dios, dejar que el amor del Padre pueda venir y restaurar nuestras vidas. ¿Cuál es la invitación de Jesús? A escuchar, a creer, a buscar entender, pero a implementar en la vida también. ¿Ya? Bueno, amigos, sorry la hora. Cristina Cáceres, ¿sí? Un pecador salvado por gracia que se convierte en fariseo. ¡Ayúdanos, Señor! Y es verdad, hay muchos. Por eso es que tenemos que siempre abrazar y defender el Evangelio de la gracia. ¿Por qué no oramos? Y
Y te invito a entrar en un proceso de... El arrepentimiento no ocurre solamente una vez. Y el arrepentimiento no solo ocurre por pecado o por maldad. El arrepentimiento ocurre cuando yo veo la vida de acuerdo como yo quiero verla, pero no necesariamente como Dios la ve. Entonces a mí me gustaría invitarte a que puedas ver la vida y entrar en este proceso de arrepentimiento para ver a otros como Dios los ve. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, Dios. Y Señor, yo quiero darte gracias por cómo tú eres con nosotros. Yo tengo muy claro, Dios, que no soy un objeto o una persona. Yo soy más como el pecador o el recaudador. Pero tú has venido por nosotros, los pecadores y los enfermos. Así que, Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias y pedirte, Dios, que nos ayude a ver a otros como tú los ves, a ver la sociedad como tú los ves, a ver la vida como tú los ves. Señor, trae luz de tu palabra para que podamos crecer, comprender y creer, implementar en nuestras vidas tus verdades de tal manera que podamos ser sanados. Señor, ayúdanos a no parchar nuestras heridas. Ayúdanos a no parchar nuestra alma. Ayúdanos a no parchar nuestro corazón, sino que podamos hacer cosas nuevas en nuestro interior. Te doy gracias, Dios, y bendigo a cada persona. Entregamos esta semana a ti, Señor, y entregamos todo lo que tenemos a ti. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, un gran abrazo. Nos vemos el miércoles. Seguimos con Marcos. Este Jesús anárquico. Vamos a ver, vamos a continuar, porque quedó aquí, mira, quedó mucho ya por ver. Pero, sorry, la hora nos pasamos mucho, la verdad. Pero un gran abrazo a cada uno de ustedes y vamos a seguir viendo cómo Jesús siguió caminando en esta tierra. Amén. Bueno, nos vemos el miércoles, 9 de la mañana. 9 de la mañana por Facebook. ¿Ya? Un abrazo a quien se ha ido yendo, Walter, Carlos Ortega, Oscar Beiza, Andrés Muñoz, Horacio Parra, Karim Loyola, un gran abrazo para allá, para el sur, Diego Navarro, que Dios les bendiga, amigos y amigas, así que tengan una linda y hermosa semana, ¿ya? Un gran abrazo, que Dios les bendiga, chao, 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 chao.